Jesús me cambió aun cuando yo lo cambié a Él. Quiero compartir un poco de mis vivencias con el Espíritu Santo, con lo que ha representado Jesús, por lo menos para mí o en mi vida. Y sigo siendo, la verdad, renovado, cambiado, cada día siendo cambiado. Creo que es un proceso diario, por lo menos hasta donde yo sé y lo que yo he experimentado personalmente. Em, Como lo he leído en la Biblia y lo menciona el apóstol Pablo en la carta de Romanos, sigo como ser teniendo ambas naturalezas, una naturaleza espiritual que viene a través de mi relación y gracias al sacrificio de Jesucristo, y mi naturaleza humana con sus deseos, pasiones carnales y emocionales e intelectuales de todo tipo, orgullos, etcétera, etcétera. Y sí creo, o por lo menos lo que he logrado ver hasta ahora en mi vida personal, quien es una decisión diaria, marcar ese antes y después, eh, requiere de nutrición y constancia. Nutrición refiriéndome a lo que consumo, ya sea lo que veo, lo que escucho, lo que decido hacer, porque muchas veces me he dado cuenta que he estado en ambos extremos del péndulo, en polos opuestos, y no ha sido algo cronológico, no se trata de cuánto tiempo llevo de hacer ciertas prácticas o dejar de hacer ciertas otras prácticas. Se trata de una decisión diaria de qué decido nutrir el día de hoy, si mi ser espiritual o mi ser natural. Perdón que tal vez hable en temas, en términos, trato de hacer esto de manera sencilla. Es mi intención, pero es la mejor manera en la cual lo puedo poner, porque sí han habido discrepancias en mi día a día y es una lucha constante que no se marca por, como le digo, cronología, es algo de todos los días. Y si bien es cierto, creo que estamos llamados, estoy llamado a ese proceso de santificación y de todos los días optar por decidir por lo bueno o por seguir el ejemplo de Jesucristo. También sé que han habido momentos en los cuales me he sentido muy en control de mi ser o he sentido a mi espíritu en control de mi ser total. Y aunque el tiempo, aunque ese estado de control sea anterior a tal vez un estado de debilidad, refiriéndome a lo de la cronología, lo que ha marcado la diferencia es las pequeñas decisiones que busco hacer. Y por otro lado, también sé que estoy expuesto a mucha ideología o muchas ideas y creencias que están muy bien, no digo que no, pero yo como ser humano tengo que decidir qué voy a creer y qué es aquello que me da realización o que me hace sentir en paz con mi ser, qué verdad es aquella que me hace sentir en paz con mi ser y qué verdad debo seguir. Y hasta ahora es la verdad de la Biblia, la verdad de Jesucristo. Y muchas veces expuesto a todas estas, como les digo, idiosincrasias, porque pueden ser no solo teológicas, sino que culturales, prácticas, opiniones, etcétera, lo que sea. Sé que a veces puede haber tanto ruido allá afuera. La cultura te puede decir trabaja duro y no creo que el trabajar duro sea algo malo. Sí creo que a veces escuchar mucho la cultura me trajo los enfoques equivocados. Y hoy por hoy me doy cuenta que bastantes prácticas que en un momento las vi como trabajo duro, ética de trabajo, la verdad que las desarrollo a través de la gracia de Dios para hacer más efectivo mi llamado en esta tierra, o lo que Él me ha llamado a hacer. Perdón si sueno bien cristiano con mis términos, pero es como van saliendo. Muchas prácticas que en un momento tal vez hice con el enfoque erróneo en ambición, en competencia, hoy las hago por regulación de mi ser, regulación hormonal, regulación espiritual, no por ser más o menos que alguien más, sino por huir de lo malo que puedo llegar a ser, persiguiendo mi relación con Jesús. Y remontándome, les voy a contar, yo a mis 18 años le entregué mi vida a Dios. Sin embargo, creo que en ese momento mi enfoque fue
en qué podía darme Él a mí sin tomar en cuenta cómo Él iba a cambiarme, qué me iba a dar y no en quién me iba Él querer convertir. Y hoy por hoy puedo apreciar eso, un proceso que es de todos los días, que sigo en ese caminar. Estoy joven, tengo 27 años. Y es doloroso a veces porque tenés que ser honesto con vos mismo, te das de frente, sí, te enfrentas con tu humanidad llena de hipocresía, llena de orgullo, llena de arrogancia, llena de inseguridades. Y bueno, el hecho es que a mis 18 años, saliendo tal vez de una etapa de adolescencia en la secundaria, donde sí hubo obviamente mucha inmadurez, mucho desenfreno, y creo que he tenido una personalidad extrovertida, he sido necio muchas veces, y eso me llevó a cometer diversa cantidad de errores en mi adolescencia, los cuales hoy uso de combustible para ver atrás y entender qué no hacer o qué hacer también. O sea, vieron altos y bajos, cosas buenas y cosas malas, no digo que no. Y todavía al sol de hoy, pero sí sé que una vez graduado de mi secundaria, allá alrededor de mis 18 años, como les menciono, yo entregué mi vida a Jesús. Creo que ahí fue mi conversión. Sin embargo, sí creo que mi bautizo en el Espíritu Santo de Dios vino un poco después, o tal vez fue simultánea, pero el reconocimiento de la presencia del Espíritu Santo de Dios sí vino después. Tal vez yo estaba siendo guiado por él, pero no lo sabía. No estaba tan claro como hoy, o no era tan evidente su presencia como hoy se lo atribuyo. Nuevamente, presencia que hay que cultivar y diariamente trabajar, nutrir. Recuerdo que para esta etapa de mis 18, fue como del 2016 al 2020, empecé a servir a Dios. La verdad que Él empezó a mostrarme su verdad, empezó a mostrarme su carácter, su esencia, quién era Él. Me dio personas que al sol de hoy amo, hermanos y hermanas. Serví en una organización donde pues el enfoque era buscar más almas para Dios, para Cristo. Y y reconciliar tal vez, y, reconciliar a las personas con su relación con Cristo. Y la verdad que fue una temporada muy bonita en mi vida, pero también hoy por hoy veo atrás y había mucha inmadurez, aunque fue muy buena, y creo que sí hubieron momentos muy, muy buenos, y Dios se glorificó en muchas áreas, me dio muchas victorias. Cuando le digo victorias transformó mi ira por gozo, transformó mi mentira por verdad, qué sé yo. Todas estas antivirtudes las convirtió en virtud a través de su espíritu y una comunión constante con él. Sí recuerdo que cambió totalmente mi entorno, las personas con las que me rodeaba, las cosas que hacía, el enfoque que tenía. Y eso fue fundamental. Sin embargo, en el 2020 aproximadamente, creo que se nos vino la pandemia, creo que todos aquí sentimos, por lo menos yo siento que hubo un antes y un después, un cambio drástico en el mundo como lo vemos como tal, en mi vida personal. Y sí hubo un cambio, hoy por hoy puedo decir, así como dijo José en la Biblia, sé que lo que yo hice en mal o lo que tal vez la vida o el diablo, como lo quieran llamar, eh, tuvo intención de mal, Dios lo ha utilizado para el bien. Y recuerdo que en 2020 con este brote de tecnológico y de creatividad y tantas cosas, estoy hablando con un análisis retrospectivo, veo atrás y hoy por hoy digo que mis conclusiones o mi síntesis de lo que viví en el momento solo las estaba viviendo. Muchos de los aciertos que cometí o de los errores que cometí no lo hice consciente de lo que estaba haciendo, ni escudriñé la lección tal vez de errores hasta el día de hoy y sigo todavía, ¿no? Pero sí recuerdo que hubo este momento en el cual se vino la pandemia y la verdad que ahí fue cuando empezamos el negocio con la familia, negocio que tal vez Dios me ha puesto como administrador y Él ha puesto los sueños en mi corazón, pero sé que son sueños que vienen de Él y que únicamente son impulsados, son realizados y se pueden volver realidad por su gracia y favor, por su respaldo. Obviamente también está la responsabilidad humana
escuchar esos sueños, materializarlos, nutrirlos, cuidarlos, transmitirlos, eh, etcétera. Quiero dar una perspectiva humilde y honesta, porque el otro día había un pastor que decía que a veces la falsa modestia puede ser síntoma de soberbia, no de humildad, que le dijeron a él, qué bonito sermón dio, y él decía, todo, fue todo Dios, y él respondía, pues no fue tan bueno, haciendo chiste de, si hubiera sido todo Dios, hubiera sido mejor, ¿verdad? Entonces, estoy aprendiendo tal vez a cómo caminar en humildad, pero una humildad verdadera que reconozca la verdad y la realidad, tanto virtud como defectos, lo bueno y malo, mi parte y la de Dios, porque sí estoy plenamente convencido de que mis talentos, mis dones, mis ideas, sin el respaldo y la ayuda de Dios, no son nada. De hecho, son malversados, son mal utilizados. Estoy claro y consciente de ello. Y se vuelven como cuchillos sin filo. Pero por otro lado, también sé que existe la responsabilidad humana. em, Existe, porque Dios es el que obra, pero obra a través del ser humano. Entonces, todo lo que hoy por hoy hay, lo poco o mucho que haya, me refiero a virtudes, familia, o sea, no solo estoy queriendo hablar de lo material, sino de toda bendición que pueda haber en mi vida. Sé que fue una combinación de la revelación de Dios, mi disposición a accesar a esa revelación, la protección de Dios en medio de la ejecución y su respaldo en todo momento. Porque si bien la Biblia dice que uno, no quiero errar en lo que estoy diciendo de la Biblia, pero también no me lo sé textualmente, pero es como que uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Habla de los planes los hace el hombre, pero el Señor es el que establece sus pasos, algo así. Y muchas veces sé que así ha sido. Siento que Él me los ha dado, se los he presentado y después Él ha respaldado. Y también algunos los ha cancelado o me ha dicho que no. Entonces, en el momento de la pandemia, eh, recuerdo que a través de increíble cómo Dios usa lo malo para el bien y siendo sensible a todo lo que haya podido vivir cualquier persona en la pandemia. Estoy contando mis vivencias personales, no quiero ser insensible a lo duro o lo malo que alguien haya atravesado, pero en ese momento recuerdo que cerraron todo gimnasio. He usado la disciplina de ejercitarme físicamente como un método para salud mental, física, inclusive espiritual, como les digo, me ayuda a regularme hormonalmente para tal vez ser un poco más ecuánime. En un momento tal vez pude haberlo hecho por vanidad, por looks, por cómo te puedes ver, etcétera, ¿ah? Por estética, sí. Pero hoy en día, que también viene de la mano, pero no es verse saludable, es estar saludable y por ende terminar viéndote saludable. Hoy por hoy lo hago por salud espiritual, física y mental, para hacer una vasija más efectiva en las manos de Dios, porque qué gratificante se siente, tal vez cuando vamos a las brigadas, estás construyendo una casa y puedes seguirlo haciendo, puedes jalar material, puedes caminar esas cuestas, porque la vasija está acostumbrada, está ejercitada o entrenada. De la misma manera, para muchas veces tener control sobre el ser, no decir algo más allá de la cuenta o no ser guiado o controlado por la ira, me ha ayudado mucho a regularme hormonalmente para poder tener un carácter más cristocéntrico, etcétera, etcétera. No me voy perdón que me voy en tangentes, pero lo que quería mencionar con esto es una parte esencial en mi vida porque también tengo temperamento adictivo. Yo tiendo a agarrar algo para bien o para mal y obsesionarme tanto. Eso puede ser para bien como un proyecto, ¿no? La lectura, qué sé yo, mi pasión por Dios, pero en momentos donde no lo he filtrado a través de un sano filtro, también me ha llevado a cosas feas, cosas que no me han no me han hecho sentir orgulloso de mí, desenfrenos, pasiones descontroladas, excesos. Y como les digo, he estado en ambos extremos del péndulo. Mis altos han sido tal vez placenteros, pero mis bajos han sido oscuros, bajos y dolorosos. Y pues se vuelve una práctica muy efectiva en aras de buscar
acercarme o perseguir a Dios. Y creo que es mi motivo principal por encima de estar, porque hay mucha profesamiento cultural, ¿verdad? De competencia, de ponerte por encima del otro. Y si en algún momento eso fue algún motivo o impulso, creo que hoy no lo es. Solo se vuelve algo práctico y efectivo en mi caminar con Dios. Y en ese momento, durante la pandemia, cerraron todo gimnasio. Yo creo que estaba entrenando en mi universidad para ese entonces. Cerraron la universidad, cerraron todo gimnasio y yo necesitaba seguir haciendo mis entrenamientos. Y empecé a arruinar mochilas porque metía bloques de adobe, no, de concreto, pero que son adoquines, y empecé a dañar mochilas. Estaba dañando tal vez la propiedad por agarrarme de barras, etcétera. Lo que quiero decir es que esa necesidad me llevó o me incomodó hasta el punto de empezar a batir concreto para hacer pesas de concreto. Me puse a ver en YouTube, hicimos pesas de concreto y equipo convencional hecho en casa. Y a raíz de eso, fíjense que la empresa ya se había constituido, y una empresa que es un esfuerzo colectivo, familiar, que no es millonaria, que aquí están viendo, tal vez aquí, mi hermano que tal vez no se ve en cámara, esa es la empresa. No, no hay camiones de distribución, no hay nada más que el esfuerzo de su servidor, la gracia de mi Señor y la confianza y el apoyo y respaldo de mi familia, a quienes amo y quienes son una gran bendición en mi vida. En ese momento ya estaba constituida tal vez la empresa por una iniciativa que lanzó el gobierno, una ley de impulso a MIPYMES, y yo siempre he sido muy autodidacta. Entonces yo tenía el anhelo de tener una empresa particular y empecé a ver en internet de este impulso a MIPYMES, de esta ley de impulso a MIPYMES, y a través de una página, mi empresa en línea, creo, sí, creo que así se llama, pude constituir la empresa y fue algo muy rápido. La verdad que es algo que aplaudo, una iniciativa muy buena en su momento. Me brindó muchos beneficios para poder empezar, pero cuando lo hice no tenía ni idea siquiera de lo que iba a ser la finalidad de la empresa, para serles honesto. Solo lo constituí por los beneficios que traía. La pude constituir con 590 lempiras, que fue lo único que me costó el registro. Lempiras es la moneda de Honduras. Un dólar es como 25 lempiras. Y bueno, para aprovechar este beneficio se montó, pero no había empezado operaciones. Ya durante la pandemia comenzaron a raíz de una necesidad o una incomodidad. Recuerdo que le pedí prestado 700 lempiras a mi papá con miedo inclusive, porque no sabía dónde se los iba a pagar. No estaba trabajando en el momento, estaba solo estudiando la universidad. Si bien es cierto, sí estudié y trabajé por mucho tiempo, pero en ese momento particular solo estaba en mi universidad. Entonces no tenía una fuente de ingresos con la cual devolverle ese dinero. Eran como 700 lempiras. El hecho es que compré el material. Las primeras pesas fueron horribles, fueron carísimas. Usé varillas de construcción, o varas de construcción en vez de varillas. Bueno, el hecho es que hice un equipo de gimnasio, lo empecé a utilizar y me grabé en TikTok, en la aplicación, porque había escuchado a este marketing guru que se llama Gary Vaynerchuk. A él lo seguí mucho. Todavía sé quién es, ¿no? Pero recuerdo que del 2015 al 2019 lo seguí bastante, porque él creo que es un muy buen emprendedor que sabe moverse en redes sociales y, y yo seguía sus consejos. Entonces él hablaba mucho de esta aplicación cuando aquí no era muy conocida. Y recuerdo que la descargué y no la utilizaba tan efectivamente como hoy. No digo que la utilice súper efectivamente, sé que hay mucho que puedo mejorar en términos de producción. Pero bueno, en el momento la utilicé, me grabé batiendo concreto, la verdad, y Dios puso gracia, sé que fue él. Un par de videos se fueron virales y logré vender un chingo Me da risa porque un espacio que era anteriormente una piscina, que pronto va a ser una cisterna, aquí en la propiedad de la familia y el negocio, se llenó de pesas. Bueno, es divertido porque quedó todo el piso manchado de pintura, etcétera. Pero el hecho es que Dios me puso gracia en ese emprendimiento. También mi padre, a raíz de la necesidad de los vecinos de comprar comida, porque recuerden que estábamos encerrados, y él tenía salvoconducto porque estaba en el rubro de agronomía. Entonces él sale todavía todos los lunes de la ciudad, da un tour, regresa los viernes
y en ese momento su rubro tenía salvoconducto, entonces él podía salir y la gente a través de un chat que tenía en mi colonia empezó a pedirle aguacates del litoral, chicharrones de Ciguatepec, etcétera. Y al yo ver esto, le dije, viejo, deberíamos de potencializar más esto, producto nostálgico, traído del interior del país, miramos si podemos traer mariscos de la costa, un montón de cosas que en el momento teóricamente lo hice difícil cuando se pudo haber hecho más fácil, pero obviamente en la ejecución fuimos mejorando procesos, etcétera, y ahí partió esta empresa llamada Cafeith, el nombre comercial. La de las pesas le pusimos Marcos Polos por un chiste de un amigo que viene en las brigadas, em, que me molestaba como Marcos Polos. En las brigadas yo colaboro con brigadas como intérprete y como lo que sea, si se ocupa conductor, albañil, construimos casas, entregamos comida, la necesidad que haya en el momento, pues la intención es tener la actitud de cubrirla. Pero lo principal y lo que ellos no podrían hacer sin mí, para lo cual me contrata es como intérprete. Sin embargo, han surgido muchas amistades que hoy por hoy amo, de mentoría, que han sembrado en mi vida, he crecido a través de ella y lo veo muchísimo más que como una actividad económica, que sí lo es, porque es uno de mis trabajos, pero también siento que es un servicio que Dios me ha posicionado para traer a Él y estoy muy agradecido. Los amo a cada una de las personas y amo lo que hago. Me lleno mucho al hacerlo. Pero bueno, en el momento, esta de las pesas se llamaba Marcos Polos, que como les digo, viendo a través de ese chiste de Josh Varnell, se llama, un amigo. Lo amo. Y lo de café, que es una idea de combinar la palabra café y fe, ¿verdad? Fe en inglés, café. Y empezamos con estas dos, con mi familia, haciendo el esfuerzo de ventas. Y aprendí mucho a usar Excel, los estados de resultados para hacer las declaraciones. eh, Producción, o sea, obviamente producción me refiero, éramos mi hermano y yo. Yo me ponía con cuadros de Excel a ver cuántas pesas, como Dios iba poniendo en el camino. La verdad que a veces ponemos muy alto o nuestros sueños los alejamos más en vez de atraerlos. Y hay que empezar y después va aprendiendo, va mejorando. Así ha sido mi vida emprendiendo proyectos que Dios me ha dado. Eh, He confiado en Él, he dado un paso y en el camino o en el ajite, como decimos, he ido moldeando mi visión, moldeando mi carácter. Mi carácter sobre todo se ha moldeado mucho. Moldeando muchas cosas. Pero en el momento, pues empezamos haciéndolo caras las pesas, trayendo mariscos de la costa, literalmente trayéndolos. O sea, por ¿cómo se llama esto? La cadena de frío, eso es difícil, o sea, tenés que saber traer el marisco. Yo no soy experto en eso, pero quienes venden mariscos saben, hay que cuidar la cadena de frío, es un producto delicado. Después conseguí proveedores aquí en Tegucigalpa. Cambié las varas de construcción por varillas normales, ¿verdad? Varillas más baratas. O sea, fuimos mejorando y el hecho es que empezamos. Y con familia también hemos ido mejorando, porque siento que como esta película de Are We There Yet o Are We Done Yet, la de Ice Cube, que le dan una casa y que empiezan a remodelar la casa. Ay, es que usted sabe, ¿verdad? Lo siento en el corazón, porque igual ya les voy a contar de cierto otro proyecto que involucra la remodelación de una casa, pero empiezan a remodelar esta casa y después se enojan con el broker que les vendió la casa porque había que remodelarla, pero al final tiene un mensaje bonito la película porque les dice, es que esta casa, perdón, voy a colgar esta casa necesitaba trabajo. Entonces, más allá de venderles la casa, les vendió una oportunidad de moldearse, de trabajar en familia. Pues así ha sido la empresa, ha sido un campo para moldearnos, para, creo, hacerme mejor hijo, hacerme mejor hermano mayor. Eh, Creería, yo no puedo hablar por ellos, pero creería que mis padres, espero que eso piensen, ser moldeados a través de igual mi hermanito, ser moldeados a través de ella. Posteriormente a eso, y son sueños que pienso reactivar en el futuro, pero algo que aprendí persiguiendo siempre esta ambición que Dios creo que pone sueños en nuestro corazón, los sueños que Él tiene, y hay que lo escribí el otro día, muchas veces pensé que tenía que trabajar duro para alcanzar una posición y hoy me doy cuenta que a través de mi comunión, el Señor es el que me da mi posición para después trabajar duro en eso a lo que estoy llamado. Yo no voy a alcanzar nada que no esté escrito para mí en el plan que Él tiene para mi vida.
Yo no voy a adquirir nada por mis méritos. Él me va a procesar, Él trabaja mi carácter y Él me va a posicionar. Pero en lo que me va a posicionar va a necesitar de todo mi esfuerzo y empeño. Eso es lo que yo creo, por lo menos hasta ahora. Y me pone en una postura, una posición de seguridad en Él y de confianza en Él. Y así puedo tal vez darle amor a mi prójimo, darle amor al que está al lado mío, en vez de estar compitiendo de una manera negativa o queriendo traer abajo a alguien. Porque sé que Dios tiene algo para mi vida, tiene algo para la vida de mi hermano y tiene algo para tu vida, para la vida de las personas allá afuera. Y mi bendición no quita de la tuya. Cada quien tiene particularmente algo estipulado. Y así, eso es lo que yo creo, por lo menos. Bueno, en ese momento desarrollamos estas ideas. Como familia fuimos moldeados. Y a la vez, con ese dinerito de las pesas y lo que se pudo haber hecho, empezamos a hacer estos cuartitos con cerámica quebrada en una casa que en el momento alquilábamos, que era de mi familia, de mis tías abuelas. Pero al ver, Dios había puesto esta visión en mi corazón de, del potencial que tenía esta casa, una casa que tenía casa de 50 años, era de mi bisabuelo, que se llama Marco también, de hecho. Sin embargo, en el momento, pues, y todavía, que requiere mucho trabajo, pero creo que es simbólico al trabajo que nosotros requeríamos y requerimos como familia. Y es algo que Dios ha utilizado como instrumento para seguirnos trabajando. Comenzamos estos emprendimientos con ese dinerito de las pesas, hicimos así, trabajando con las uñas al principio, la verdad. Se hicieron ciertas unidades que hoy por hoy son proyectos en los que hemos ido trabajando, pero dentro de todo esto también yo siento que pues hubo mucho el perseguir ambiciones sin Dios. No está mal tener ambiciones, pero creo que la Biblia dice que Él va a poner los deseos de nuestro corazón. Y creo que tenemos que enfocarnos en escudriñar cuál es ese deseo, cuáles son los deseos del corazón de Dios para nuestras vidas y después trabajar duro o caminar en ellos. Y a veces muchas de las tentaciones que he podido experimentar es por prestigio, por orgullo, por posición o lo que sea. Buscamos ambiciones fuera de Dios y sin la cobertura y protección de Él, la verdad que en mis fuerzas, yo no sé cómo se haría. Yo creo que yo no podría hacerlo. Terminaría en frustración. Muchas veces terminé en frustración por seguir mis sueños independientemente de Dios. Y esto es ahí donde quiero llegar. Creo que también, así como estaba lo bueno de la mano, también yo fui abriendo mi corazón a cosas que en cierto modo me apartaron de mi relación con Dios por perseguir el mundo. Por perseguir como el Dios no tiene nada de malo y sé que los sueños que Dios ha puesto en mi corazón, Él los va a respaldar y Él es quien los ha puesto, pero no pueden tomar el lugar de Dios en mi vida y no puedo yo disponer autónomamente de mis dones, de mis recursos, de mis ideas, sin consultarlas con Dios. Eso es lo que por lo menos hasta ahora creo y he recibido. Y en ese momento tal vez perseguí negocios, perseguí dinero y a costa de mi salud mental, de mi salud espiritual. Por otro lado, creo que teniendo el conocimiento de ídolo en mi vida y queriendo sonar objetivo o no sonar muy cristianito, empecé a tener pena. Empecé a, empecé a abrir mi corazón a la pena. Y la Biblia habla de que el que me niegue delante de los hombres, el que se apene de Cristo delante de los hombres, es aquella persona que va a ser rechazada por Dios, por Jesús, delante de Dios. Y más allá de hacerlo por una ley escrita, también es por lo bueno que Él ha sido conmigo, lo amoroso que Él ha sido conmigo, lo fiel que Él ha sido conmigo. Como les digo, Él se quedó conmigo, aun cuando yo no me quedé totalmente con Él. Me siguió y me sigue cambiando, aun cuando yo lo cambié a Él, por mis ídolos. Y muchas de las cosas de las cuales voy a hablar no son necesariamente malas en esencia, pero sí creo que mi fuente y mi enfoque de adoración tiene que ser únicamente a Dios. Y hay muchas cosas bajo la superficie, como raíz, que vuelven algo que no es malo en esencia, malo. La Biblia habla de que bendito es el hombre a quien no condena lo que se permite. O sea, que no tiene disonancia cognitiva en su mente, que las acciones que hacen van alineadas con sus valores y principios. Y yo tengo que aceptar que han habido veces, si bien es cierto muchas veces que he podido ser guiado por el Espíritu, también han habido veces ya estando dentro del caminar cristiano que mis acciones no han ido alineadas con mis convicciones,
mis palabras y mis acciones no han estado tampoco alineadas. Y esa incongruencia o esa idolatría, porque por perseguir algo ajeno a Dios y darle lugar a eso que solo le corresponde a Dios, claro que me hizo sacrificar mi espíritu. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán y a Eva, si comes de ese fruto ciertamente morirás. Habla de una muerte espiritual, una separación de Dios al ser desobedientes. Y creo que eso, que también puede ser muerte física al final, pero y cuando yo hablo de muerte espiritual me refiero a ese ayudador, esa ayuda que en mis momentos de tentación, en mis momentos de debilidad, puedo recurrir a alguien a que me fortalezca, algo que no va a poder hacer el gimnasio, que sí, como les digo, es una herramienta práctica, pero no podría yo hacer o no podría seguir su espíritu si dependiera netamente de esfuerzos naturales, de esfuerzos que yo pueda hacer como hombre, sin la guianza y la ayuda de ese espíritu. Muchas veces ni siquiera sé que estoy equivocado si no lo llevo primero a oración. Muchas veces me siento airado y la verdad es que soy yo el que está mal y solo la exhortación y el redargüimiento del Espíritu Santo de Dios es aquello que me permite darme cuenta. Y sin esa relación constante con Él, creo que no tendría esto a disposición y no sé cómo conllevaría este caminar. Pero en ese momento recuerdo que empecé a seguir este podcast que The Joe Rogan Experience, que de hecho me gusta mucho, él me cae muy bien, no lo conozco, ¿verdad? Obviamente, pero creo que me gusta ciertas partes de su mensaje, no estoy de acuerdo con todas, bueno, especialmente porque hasta, por lo menos hasta ahorita, él es alguien que no, bueno, ni se denomina ateo, simplemente no se, ¿cómo se diría? No se presenta como alguien creyente de Dios, y esa es una de las mayores, si no la mayor parte de mi identidad. Tenemos discrepancias, pero también me gusta el mensaje de unión, de amor que transmite, de no tener censura, de escuchar a la otra parte, aun cuando no estemos de acuerdo, y de aún si no estamos de acuerdo, de respetar. Me gustó mucho eso, y la verdad que yo había tenido el anhelo en mi corazón de un espacio como este, que cuando empezamos el podcast. Solo que en ese momento, te estoy hablando del 2019, 2020, perdón, o sea, 5 años atrás, estaba todavía previo a empezar esto, y había visto a los videos de Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico que trabajó en la Universidad de Toronto, pero ahora es independiente. Había visto a Ben Shapiro, había visto a muchas personas a quien yo admiraba intelectualmente. Y en esa admiración, como les digo, siento que me perdí en una idolatría de conocimiento. Empecé a priorizar más el intelectualismo que mi relación con Dios. Y hoy por hoy me doy cuenta que a veces queremos ser tan intelectuales y tan complejos y complicados para simplemente nutrir nuestro ego, para simplemente sentirnos bien por ser intelectuales, y el intelecto o el conocimiento se puede volver inclusive un ídolo y puede tomar el lugar de Dios en nuestras vidas, cuando Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta orgulloso, muchas veces escoge lo simple. Si leen la Biblia, Gedeón tenía un ejército enorme para ir a la guerra, y Dios llegó al punto de podar o de disminuir tanto su ejército varias veces, lo cortó hasta 300 personas. Y si leen la manera en la cual Gedeón tuvo la victoria con sus guerreros, no fue nada que tuviese que ver con la habilidad de sus guerreros, con el número de su ejército. Fue totalmente la obra de su espíritu. El equipo rival se empezó a matar entre ellos. Y creo que Dios escoge obrar de esa manera para humillar nuestra sabiduría, porque muchas veces en nuestra sabiduría humana nos creemos tanto, ¿verdad? Digo yo, cuando estamos en el servicio, hincados, defecando, no nos volvemos conscientes, por lo menos en esos momentos de tan vulnerables, que es esa posición de lo puny, no somos gran cosa, no somos gran cosa, somos un ser mortal. Sin embargo, a veces nos creemos tanto, por lo menos a mí me pasó, y por querer sonar más intelectual, por querer sonar o por querer sonar objetivo, o inclusive muchas veces en el nombre del amor, creo yo que dejé a Dios por Dios, por querer proyectar un mensaje de objetividad, de inclusión, de qué sé yo, qué sé yo.
pero poco a poco fui haciendo a un lado mi entidad en Dios y me fue hasta dando pena. Me volví un cristiano de closet, la verdad. Y hoy por hoy, si les soy honesto, sí creo en el amor, sí creo en la inclusión. Creo que no estoy aquí para juzgar a nadie, pero también creo en la verdad. Creo que es un Dios, que hay un Dios que es puro, justo, verdadero, que es recto y que tiene sus designios y que quien manda es Él, no yo. A mí, si les soy honesto, muchas cosas, las cuales yo te puedo decir naturalmente, no me afectan tanto, no te juzgo al verte, pero hay principios bíblicos, inclusive hay vivencias que he tenido en las cuales yo mismo me quise justificar porque algo en esencia no estaba mal. Y como les digo, hablando de las sustancias, yo he luchado con sustancias. Muchas veces no se trata de que la sustancia en sí, porque puede que tenga beneficios físicos. Hablando de la marihuana, hablemos de la marihuana, que puede haber un contexto que sea directamente influyente en bueno, es malo, es producente, contraproducente. eh, un contexto me refiero a varias variables que para dar una respuesta objetiva que tuvieses que considerar. Pero sí sé que hay algo llamado idolatría, sí sé que hay algo llamado honra y deshonra. Y si eso está presente en la ecuación, no se trata del uso de la sustancia per se, y así lo veo yo por lo menos, va a tener un impacto en tu organismo. Y el impacto tiene estímulos o influencia en X sistema del cuerpo de tal manera, influencia tu comportamiento de tal manera, así lo veo yo. La cosa es qué haces con ese conocimiento. Y en mi caso personal o particular, hablando nuevamente de la honra y hablando nuevamente de lo que es la idolatría, muchas veces, si en esencia algo no era malo, tal vez el enfoque que yo le di, como que mi vida empezase a girar en torno a algo cuando únicamente tiene que girar en torno a Dios, ya algo que no es malo en esencia se vuelve malo no por la sustancia per se, no por la situación per se, pero por la actitud de mi corazón hacia esa sustancia, por el desorden que puede haber traído, hablando de excesos, por la falta de autocontrol y de sobriedad que traía a mi vida, por la deshonra también, porque hay contextos donde hay ciertas sustancias que no son legales. Y, y hablando de la honra, la Biblia habla de honrar las leyes de la tierra. Entonces, menciono esto porque sé que hay mucho argumento natural en lugares, estados como California, en Estados Unidos, países como Holanda, donde hay áreas donde hay legislaciones a favor, no a favor, sino que no condenan el uso de dichas sustancias, y hay otras que sí. Y esto sí se vuelve determinante en tu criterio porque, como les digo, si la actividad per se no está mal, deshonrar a tus autoridades sí está mal. Muchas veces en argumentos con mi madre, siento que yo he tenido la razón, pero si yo ya vengo y convierto la falta de ella en un irrespeto de mí hacia ella, o me veo tentado a ser irrespetuoso de parte de mí hacia ella por algo que sentí que me hizo en el momento, yo vuelvo a caer en el error y yo vuelvo a estar equivocado, tenga o no tenga la razón, porque estoy deshonrando. Y la honra no es condicional, ya sea tu madre, ya sea Dios, ya sea las autoridades. Y creo que hay que pedirle mucho discernimiento a Dios, especialmente en naciones como Honduras, donde yo sé que tal vez las cabezas no están honrando la máxima cabeza, que es Dios. Sé que lo veo de esta manera. Si es por honrar a Dios que tengo que honrar a mis autoridades, pues estoy llamado a la honra. Pero si es por honrar a Dios, y si Dios me está pidiendo que por honrarlo a Él me pare y dé un límite o ponga un parámetro al gobierno en curso o lo que sea, pues que el Espíritu Santo me guíe en el momento, me guíe para saber qué es honrarlo en ese momento dado, si seguir el dictamen o si pararme. Bueno, para no ondear mucho en ese tema, que yo sé que hablo bastante, lo siento. Muchas actividades que me llevaron tal vez a desenfreno o, como les digo, solo el hecho de por perseguir cosas que el mundo me ofrece, como la aceptación o el aplauso, como el caer bien, el ser agradable, que no está mal. Creen, la Biblia habla en cuanto puedas, mantenerte en paz con todo el mundo, y creo mucho en eso. Creo en la educación, en los valores, en el respeto, en el ser buen pedo, el ser buena onda. Perdón si no les gusta cómo me expreso, pero en ser buena onda, honestamente, creo que uno termina sintiéndose mejor, ¿sí o no?
Tengo muchos amigos que admiro mucho, que tienen muchas cualidades, que pueden estar en posiciones más altas que yo, que pueden tener cualidades mucho más marcadas que yo. Y qué bonito es cuando yo puedo compartir con esas personas y tengo otras que tal vez han tenido situaciones más adversas en su vida o que viven situaciones más complejas. Pero qué bonito es cuando podemos sentarnos a la mesa y todos platicar, porque dificultades a distintos niveles, raza, clase, idioma, pero dificultades todos vivimos. Eh, Momentos amenos a distintos niveles culturales, étnicos, etcétera, pero todos vivimos. Y cuando podemos sentarnos en una mesa y olvidarnos de todo eso, olvidarnos del prestigio, del ego, y compartir, no sé, pero yo por lo menos termino saliendo más lleno de esa reunión que cuando estamos peleándonos el ego, peleándonos el alfa. La verdad que hasta asco da. Muchas veces creo que, no sé si ustedes lo han sentido, te sentís enfermo cuando sentís que fuiste soberbio, qué sé yo. Sí creo en ello, pero no puedo a costa de querer ser agradado, sacrificar mis principios y valores, sacrificar mi relación con Jesús, y creo que es algo que hice en su momento dado. Por no querer hacer sentir a alguien ofendido o por querer hacer sentir a alguien aceptado, terminé rechazando y dándole la espalda a Jesús y no puedo hacer eso. Por más que quisiera, la verdad que Él es mi prioridad, es a Él a quien pertenezco, Él fue el quien se sacrificó por mí, Él es mi rey, yo soy su siervo, Él decide y yo cumplo. Y como te digo muchas veces, no se trata de que yo te argumento, te diga que lo que estás haciendo está bien o mal, no soy yo, es el Espíritu el que te tiene que decir. Sí te voy a decir que el Espíritu también habla a mi vida y me trae convicción de lo que hacer y no hacer. Y por querer quedar bien contigo, ya no puedo más estar mintiendo, porque también inclusive no es genuino eso. Pero por otro lado, créelo, que yo no soy nadie para juzgar. Tus acciones se juzgan por sí solas y creo que traen fruto a tu vida. No soy nadie para juzgar en el sentido de que yo también muchas de las cosas que condeno en mi conciencia las he hecho en mi comportamiento. No estoy orgulloso de ello, pero muchas veces inclusive ya en un caminar cristiano. Tal vez pasé un fin de semana de excesos y después me tocaba ir a interpretar un sermón. Lo digo con peso en el corazón porque sé que fue incongruente, sé que fallé a Dios, sé que no es correcto, pero también decirles, y no para justificarme, que al yo abrir puerta o darle fortaleza a mi ser natural, a mi alma y a mis malos deseos depravados, sí hay cierto adormecimiento espiritual que entra en tu vida. Es como una bipolaridad extrema y es difícil. Muchas veces hasta, y lo escribí en un mensaje, me creí bipolar, y creo que todos los cristianos somos bipolares en el aspecto de que tenemos ambos polos, tenemos el espíritu y tenemos la carne. Tenemos ambos lobos, uno atado a la luz y uno atado a las tinieblas, y aquel que nutramos o aquel que esté fortalecido es el que va a guiar y jalar el trineo. Y te quiero ser honesto diciéndote que no soy nadie perfecto y entiendo lo que son tentaciones como la lujuria, como los excesos, como el orgullo, como la soberbia, como la ira. Lo entiendo perfectamente y sé que entiendo ambas partes porque muchas veces se puede escuchar hasta no genuino escuchar a alguien hablar de un proceso de santificación porque todos estamos de frente y de cara con nuestra humanidad y hemos visto nuestros peores momentos y nos proyectamos y pensamos, si yo, porque cada quien piensa que uno es lo mejor, ¿verdad? Tal vez a veces somos más duros con los demás, pero nos extendemos más gracia a nosotros. Y sé lo que es estar de frente y de cara a esa humanidad oscura y que sea difícil entender cuando alguien te habla de ser guiado por el Espíritu o que a través del Espíritu han podido doblegar su lujuria, han podido doblegar sus excesos, hasta molesta. Muchas veces creo yo que andando en oscuridad, yo hasta me llegué a molestar con mis compañeros cristianos, no con mis compañeros en específico, no puedo darte un nombre, pero era una incomodidad que sé que venía de mi frustración interna de no poder estar a la altura de aquello que yo consideraba lo virtuoso, lo honorable, aquello que yo quería perseguir como hombre. Y en medio de esa frustración hasta me molesté cuando alguien tal vez estaba caminando con Dios y yo decía, qué hipócrita. Es mentira, yo he servido, yo he estado conectado con Dios y mira, aquí estoy, de vuelta en estas luchas, revolviéndome en mi vómito. Y se puede llegar a sentir no genuino, pero por otro lado te puedo decir, también sé lo que es caminar en el espíritu. También sé lo que es que alguien como yo, alguien que se ha encerrado en hoteles a ingerir sustancias, a ser inmoral sexualmente,
a hacer cosas que son vergonzosas para mi persona, que me pesan en mi conciencia, pero no dejo más que me llenen de vergüenza, sino que las convierto en una fuente de agradecimiento a Dios. Porque sí me pesaron en su momento y claro que tuvo que haber arrepentimiento y hubieron consecuencias de por medio. La mayor consecuencia es que moría el espíritu y después ya yo no me podía controlar. Me volví esclavo al pecado, porque la Biblia habla de esto. Somos esclavos de la justicia o esclavos del pecado. Y esta bipolaridad creo que se expresa de la mejor manera en este ejemplo. Cuando yo permito que el Espíritu obre en mi vida, no me preguntes cómo, pero hasta cuando miro, quedo viendo a alguien mal, cuando me siento orgulloso, cuando me siento presuntuoso o presumido, me siento ansioso, siento una exhortación, alguien que me jala el aire, porque me vuelvo esclavo de la justicia. Y es difícil comprenderlo cuando únicamente hemos sido esclavos del pecado y de la carne. Pero también he sido esclavo del pecado y sé lo que no es no escuchar al Espíritu y estar atado a hacer lo que no quiero hacer, a seguir incurriendo en un comportamiento que trae negatividad a mi vida, que va en contra de todos mis proyectos, que va en contra de toda mi imagen, que me hace una peor versión de mí. Y al fin de cuentas creo que estamos diseñados para ser siervos, ya sea del pecado o de la justicia, pero ambos se sienten como que alguien te jala la correa. Y no sé si me creerán y espero que los que no han experimentado ser esclavos de la justicia se abran a lo que les estoy compartiendo, se los digo de corazón, sin quererme pintar como alguien perfecto, pero sí diciéndote que a través de una comunión con Dios, a través de disponerme y nutrir el espíritu y tener una nutrición apropiada y ser estratégico también, como te mencioné, el ejercicio, qué sé yo, lo que como, creo que por tener extremos tan negativos, yo también he llegado, no extremos, sí, extremos, pero a cuidar mi sueño, a cuidar mi alimentación, a ser muy celoso con mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque me he visto sin Él. He visto lo que soy sin su influencia en mi vida y no me gusta, me da miedo. Y al sol de hoy hablo y digo este mensaje, no con miedo y no quiero darle poder a eso, pero sí consciente de que tiene que haber una consistencia y de que tengo que todos los días tomar la decisión de seguir a Cristo y no confiarme, porque puedo estar en lo más alto de lo más alto, pero aún en mi mejor día soy un pecador salvado por gracia y llamado a ser santificado. Pero sí existe este momento en el cual, y es una constante lucha, no digo que las mujeres dejan de ser bonitas, claro que son bonitas y estamos llamados a respetarlas, a tratarlas con respeto y muchas veces creo que somos cerdos, perros depravados que no podemos controlar ni siquiera nuestro pensamiento. Y hay herramientas prácticas, como no mirar dos veces, o mirar para otro lado, o no dar cabida, o ser prudentes y apropiados en nuestras relaciones. Por lo mismo, porque estoy consciente de lo que soy capaz de llegar a ser. Igual con los excesos, igual con la codicia, con la ambición, igual con la ira. El sabio ve el mal y se aparta, dice la Biblia. Y creo que el apartarse, como decía Jesucristo, arrancarse el ojo, cortarse la mano, en vez de estar tal vez ya viendo algo que no tienes que ver, tocando algo que no tienes que tocar, mejor cortarte la mano, mejor cortar de raíz, poner parámetros siendo inteligentes y no, como les digo, porque quiera proyectar una imagen de perfección, sino porque estoy tan consciente de mi imperfección que soy riguroso con mi plan de acción, con lo que dictamino como estrategia a ello. Y la mayor pieza clave en esta estrategia es llenarme diariamente de su espíritu. Es practicar o tener prácticas. Eso es lo bueno del ejercicio tal vez, que es una práctica que ejerce la disciplina o la constancia. Creo que siempre he creído que el mundo material o el mundo real, no, mundo material, dejémoslo así, es una proyección del mundo espiritual. De la misma manera, una práctica natural como el ejercicio, creo que se traslada y te trae virtudes como la consistencia y la disciplina que la puedes trasladar a tu fe. De la misma manera que todos los días te levantas para ir al gimnasio, te puedes levantar todos los días para ir a encontrarte con Dios. De la misma manera que haces una repetición o un set, puedes hacer una oración, poder disponerte. La cosa es disponerse para que en un caso se fortalezca tu cuerpo y tengas sanidad física y por el otro lado también, en el otro ejemplo, fortalecer tu espíritu y cultivar valores como el dominio propio, los que menciona la Biblia que vienen del espíritu, dominio propio, templanza, mansedumbre. Espero entiendan lo que quiero transmitir porque no quiero ni sonar perfecto, ni tampoco quiero mentirles y decirles que Dios acepta todo, porque sí hay mucha intencionalidad, sí he cometido
he sido un hipócrita muchas veces. Nunca me levanté un día y dije, hoy voy a ser hipócrita. Todo empezó con una pequeña concesión, donde me di largas en algo que no me tuve que haber dado largas. Empezó como algo sutil que después tomó control. Y ese es el rollo con el pecado. El pecado, si lo dejas y le permitís entrar, entra como amo. Pero a la misma vez, el espíritu no va a entrar como siervo. Si permitís que el espíritu entre a tu vida, entra como amo. Y poco a poco empieza a transformar tu vida y empezó a transformar la mía. Y diariamente sigue transformando mi vida. ¿Cómo es este proceso de transformación personalmente? Es en esos momentos en los cuales yo soy alguien soltero, estoy creyéndole a Dios por una esposa, una buena esposa, la que Él me mande. No quiero usar términos subjetivos como buena, mala, pero una esposa conforme a su corazón. Pero sigo siendo un hombre carnal. Soy intencional. Como les digo, no se trata de ser en competir, que si yo entreno más duro que vos, simplemente una práctica y una disciplina. Práctica, valga la redundancia, en mi vida, el ejercicio se ha vuelto en una, para hormonalmente regularme y andar menos propenso a caer a las tentaciones de mi carne. Porque nutro ciertos circuitos dopaminérgicos, dopamina, esta hormona que conocemos, que es la encargada de la motivación, el movimiento, que muchas veces es la que el cuerpo desea a través de estos placeres e indulgencias, pero hay comportamientos saludables como perseguir el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, como moverse, la actividad y el ejercicio, que también nutren estos circuitos que podemos implementarlas. Mi meditación en la palabra de Dios muchas veces me ha suplido de estos niveles de serotonina que muchas veces tal vez he buscado a través de sustancias. Estos momentos en los cuales he recurrido tal vez, y saben qué, volviendo a la idolatría, creo que eso fue el problema en mi vida. Empecé a recurrir tal vez a un puro para ser más amoroso, más amable, para ser más enfocado, cuando hoy por hoy te puedo decir que puedo accesar a eso a través del Espíritu. Y creo que eso, si me preguntas, esa es la mayor lección en mi vida en torno a estos temas. No se trata de qué es bueno y qué es malo. Se trata de que en mi idolatría muchas veces busqué sanidad a través de una sustancia, busqué disfrute a través de una sustancia, busqué muchas virtudes a nivel almático, intelectual y mental que pudiesen ser proveídas a nivel espiritual. Muchos recursos. Tornea muchos recursos a las fuentes equivocadas. Cuando Él es la fuente y puede ser la fuente a través de su espíritu de mucha sanidad, de mucha transformación. Y creo que a nivel natural o a nivel mental, almático, neuronal, como lo quieran ver, muchas veces hice hacks y a través de, como el uso de esta sustancia que les digo, a través de fumar me volvía más bondadoso, más enfocado al momento de practicar o de entrenar. Así es como yo lo hacía. Yo me ponía a entrenar y me hiperenfocaba. O era más fácil contener mi ira o mi enojo porque me relajaba. Y hoy por hoy me doy cuenta que el problema está en que estoy recurriendo a algo creado en vez de recurrir al creador. Estoy poniendo algo ajeno en el lugar que únicamente le corresponde a él y empiezo a idolatrar, que tal vez, y como le digo, no está mal per se, pero no se trata de ello, se trata de que creo que Dios me ha querido enseñar que Él puede ser mi fuente de sanidad, Él puede ser mi fuente de gozo, mi fuente de amor, que puedo recurrir a su espíritu cuando me siento airado para esa ira transformarla en amor hacia los demás y no tengo que recurrir a una sustancia. Puedo recurrirlo a Él para embriagarme en su espíritu y sentirme estático de manera sobrenatural por encima de recurrir a una sustancia, a un trago. Puedo recurrir a Él para todo, para ser mejor persona. Puedo recurrir a Él para filosofar, para perderme en mi pensamiento dentro de Él. Perdonen si no es la mejor, si no estoy usando las mejores palabras, pero irme en Él, así como tal vez en otros momentos me fui en el placer, me fui en cosas que eran ajenas a Él. Y creo que esa es la mayor lección que he aprendido hasta ahora. No está mal el conocimiento. Está mal que el conocimiento te aparte de Dios. No está mal el uso de dicha sustancia, X sustancia. Se trata de qué enfoque le estoy dando yo y qué efecto está teniendo en mi vida y qué fruto y cuáles son mis metas y mis objetivos. Y la verdad que por lo menos al día de hoy, para las metas que tengo, los objetivos que tengo y el fruto que he visto reflejado hasta ahorita, pues la sobriedad ha sido el camino porque quiero más, quiero verlo a Él y estoy resguardando con celo mi comunión y mi intimidad
porque es como una relación linda, lo puedo poner de esta manera, como una cajita que me va revelando un poquito cuál es el siguiente paso, qué viene enfrente, tanto cosas para precaver, para que sea más precavido o para dar pasos. Hablando de la manifestación externa y la gracia y el favor del Espíritu Santo, eso que me va dictando el siguiente paso. Y también como una relación con una novia, que me hace con una buena novia, que me hace ser mejor persona, que me hace querer cultivar y nutrir esta relación. Así me hace sentir él también de manera interna, me hace mejor persona. La manifestación interna creo que habla de santidad, de pureza, y la externa conlleva la gracia del favor y no se puede tener una sin la otra. Entonces, resguardando tanto y disculpen si también mis ejemplos son seculares o no, no quiero ser hereje teológicamente hablando, pero te estoy hablando de mi comunión con el Espíritu Santo, que ahora no es porque esté bueno o mal hacer algo que hago o no hago. Se trata de cómo puedo yo nutrir mi comunión con el Espíritu Santo, cómo puedo yo resguardarla y cuidarla y no permitir que desfallezca. Y qué son aquellas cosas que tal vez son contraproducentes a ella y cuáles son aquellas cosas que la fortalecen, que me hacen ir más a lo profundo. Ese es mi enfoque. Y en base a eso es que decido tomar cada decisión. Muchas son estratégicas, no porque juzgue una actitud o la otra, simplemente porque sé las metas que tengo, los objetivos que tengo y lo que quiero para mi vida, y porque quiero nutrir y cultivar, sé lo que quiero nutrir y cultivar, y es eso lo que estoy resguardando, porque quiero aferrarme a ello. Y la verdad que para quien esté abierto a exhortación, claro que tengo amigos que si el día de mañana ellos me permiten hablar a sus vidas, estoy ahí para ellos, así como ellos han estado ahí para mí cuando yo he estado errado. No quiere decir que soy ningún juez con un mazo que viene a juzgar. Pero lo que quiero contarte con todo esto es que a través de irme persiguiendo ambiciones fuera de Dios, persiguiendo deleite fuera de Dios, persiguiendo aceptación fuera de Dios, me perdí. Creo que me perdí en la pura tentación de este mundo y de mi carne. Y hoy por hoy quiero encontrarme con Dios, quiero encontrarme con Él cada día, quiero encontrarme con Él todos los días. Y ese es mi enfoque, ese es mi objetivo. No es juzgar ni condenar a nadie. Creo que tus acciones son las que te juzgan y te condenan. Y creo que Dios es un Dios justo y lleno de verdad. Pero que no estoy yo llamado más allá de, más bien, verme a mí primero, exhortarme y permitir que el Espíritu me transforme. Y decirte que al día de hoy estoy planeando poner todo esto en manos de Dios, tanto mi familia como mi persona. Decirte que hoy es un plan de 24 horas, mañana va a ser un plan de 24 horas en el aspecto de que mi naturaleza, con su orgullo, su ira, su soberbia, su lujuria y sus pasiones, sigue existiendo. La cosa es que el espíritu la adormece y el espíritu le quita control. Y el espíritu sigue hablando y sigue existiendo el día de hoy. Está disponible para mí y para vos, no solo para mí. Gracias a el sacrificio de mi Señor y Salvador, Cristo Jesús, a quien sea toda honra y gloria. Y escojo ser un esclavo de la justicia. Escojo aferrarme a su verdad y escojo nutrir a mi espíritu por lo menos hoy. Consciente de que soy un ser humano y les pido por favor jamás vean al humano, ni siquiera a mí. Si hay algo que no te gusta, te pido perdón. Si hay algo que alguien allá me haya visto que lo haya tomado con hipocresía, te pido perdón. Sé que está mal, estuvo mal y sé que no he sido el mejor ejemplo. Pero si hay algo también que puedas admirar, cree lo que es la luz de Jesús, porque sin Cristo en mi vida hay pura oscuridad. Si algo bueno he tenido en esta vida es una relación con Cristo y de ello han partido muchos frutos que hoy tengo a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel físico, mental e intelectual. Todo y toda honra sea para Él. Toda gloria sea para Él porque es su luz a través de mí. Obviamente hay que disponerse. Y es esa luz a la que me aferro sin ser falso en decirte que sé, como mencionaba Winston Churchill, él padecía mucho de depresión y la terminó llamando el perro negro porque él sabía que rondaba alrededor de su casa. Lo que él quería, y estoy parafraseando, o el enfoque de él era en no dejar ese perro negro entrar. Creo que mi naturaleza humana, creo que mi carne,
Creo que mi hombre natural, como lo querramos llamar, creo que el adicto en mí, creo que el soberbio, el arrogante, el iracundo, el violento en mí es ese perro negro. Por lo menos en mi vida, así lo veo, como ese perro negro que lo planeo mantener enjaulado y que esa jaula sea el Espíritu Santo, conteniéndolo y que ahí se mantenga, pero todos los días le tengo que poner llave. Estoy consciente de ello. Y tengo que nutrir al Espíritu para que sea más fuerte el que vive en mí que el que está en el mundo. Que sea más fuerte la presencia interna que la presión externa. Y esa es mi relación con Cristo. Es un plan de todos los días. Y solo quiero cerrar esto con oración. Si no di mucho detalle, tal vez a nivel de mi vida como tal, y me perdí en el consejo, lo siento. Pero así fue como salió. Y solo decirte que tenés a alguien enfrente que no es la persona, que es la vasija más imperfecta y rota que Cristo pudo haber escogido. Alguien que ha luchado con adicciones, con depresiones, con violencia, con lujuria. Alguien que muchas veces fue incongruente, inconsistente con aquellos que persiguió. Y que Dios se apiadó de mí y se apiada todos los días de mí. Y que está a disposición para mí, para ti. Perdón. Y sé que Él es el que marca la diferencia. Sé que Él es el que marca la diferencia en mi vida todos los días. Y si quieres recibirlo en tu corazón, quiero que ahí donde estás hagas esta oración conmigo, creyendo y confiando que esto llegó a ti, no por casualidad, sino por la voluntad de un Dios perfecto que te mira aun cuando estás tal vez scrolling a través de scrolling en español, a través de TikTok, navegando a través de TikTok o las redes sociales, y que con un propósito te trajo este mensaje. Y quiero orar por tu vida y que repitas conmigo. Padre, en esta mañana yo reconozco que te he fallado, reconozco que he obrado en tu contra y que no he estado contigo. Padre, hoy te acepto como Señor, hoy acepto mi estado de pecador, te recibo en mi corazón, te entrego mi vida para que tú hagas una obra perfecta en ella y para que yo pueda ser gobernado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Yo también te pido que este mensaje tenga el propósito y germine el fruto que tú lo has mandado y le has dado. Señor, que te glorifiques a través de la vida de la persona escuchando, a través de la vida de mi persona, pecador que ha sido llamado por tu gracia a obedecerte. Señor, y que hagas tu propósito con este video y con la vida de quien sea que pueda estar del otro lado, Padre, que bendiga su vida, que lo cubras con tu espíritu. Señor, que así como lo haces en mi vida todos los días, pueda llenarnos y ungirnos con tu espíritu para poder hacerle la lucha a nuestra naturaleza humana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui tratado con misericordia, para que en mí Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para tener vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean la honra, la gloria por todos los siglos. Amén.